Ya nos acompaña en nuestro estudio Pascal Fuentes para que nos ayude a comentar estas imágenes y todo lo bonito, Pascal, que se da durante la mañana con la alegría que la gente en región está recibiendo la llegada de las vacunas. Así es, una buena y una mala, Juan Carlos, porque tú comentabas alegría por la llegada de las vacunas, pero mucha preocupación por los números que hemos conocido hoy del informe, del reporte diario de la autoridad sanitaria respecto a la pandemia. Porque lo que hemos visto respecto al avance de la pandemia en nuestro país es la cifra más alta desde el 24 de julio, o sea, 5 meses atrás. Las comunas de Antofagasta, las regiones de Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana, Maule, Biobío, la Araucanía y los lagos presentaron nuevos contagios sobre las 100 personas. La región metropolitana, por supuesto, liderando con sobre 400 nuevos contagios. Los fallecidos ya engrosan las 16.358 personas en nuestro país. Y el número de casos activos, además, son los más altos en 2 meses. Vamos a ver acá una imagen en la pantalla, una gráfica que nos muestra la última semana, desde el 18, el viernes pasado, que ya fue muy preocupante, la situación con 2.404 casos nuevos, y este curva se fue bajando un poquito hasta el 22 de diciembre para luego elevarse ayer 24 y hoy 25 con estas 2.520 nuevos infectados en nuestro país, lo que representa que la pandemia está en expansión en Chile. Pascal, claro, porque tú me decías hace un par de minutos, me decías, cuando el día 18 aproximadamente hubo 2.404, las autoridades se alarmaron, dijeron, no, aquí está pasando algo, la cifra es muy alta, retrocedamos la metropolitana fase 2. O sea, la alerta fue antes, porque el 18 ya estaban este retroceso completo de la región metropolitana fase 2. Retrocedamos un poquitito, pero la cifra de hoy, la de hoy día 25 que tú la acabas de actualizar, es incluso mayor a esta, por lo tanto, la curva va hacia arriba y en números rojos. Exacto, por lo que pase en los próximos días sigue siendo muy importante. Ya pasamos una festividad, digamos, en familia, que fue la noche pasada. ¿Qué va a pasar para el año nuevo, para recibir el 2021? Sigue siendo muy preocupante. Las regiones más al rojo, la metropolitana, dije sobre 400, fui demasiado... Te quedaste corta. Me quedé corta, como se diría. 580 nuevos infectados. Y de cerca le sigue justamente la región que hoy está recibiendo dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech, Biobío, con 425 infectados nuevos. Además, según el nuevo informe ICOVID, que lo comentábamos también durante la transmisión de esta mañana, el aumento de contagios se mantiene y el uso de camas UCI alcanza niveles críticos en varias regiones. Hagamos una pausa porque ya está llegando al hospital de Punta Arenas este cargamento con vacunas. Afortunadamente, Pascal, tú nos decías... vamos a empalmar con Camila y a la vuelta te hago la consulta, pero tú decías, se ve un poquitito, un break en Punta Arenas, según el último informe, pareciera darte la razón. Camila, vamos contigo, tú tienes las noticias ya, están llegando entonces las vacunas al hospital de la regional de Magallanes. Sí, aquí estamos en la entrada del hospital clínico. Como ustedes podían ver, no sé si alcanzaron a ver en imágenes, ya hizo ingreso una ambulancia donde venían las dosis, estas 200 vacunas que llegaron hasta este recinto, parte de las 200 vacunas que llegaron a este recinto, y como ustedes pueden ver también en imágenes, acaba de hacer ingreso también el subsecretario de redes asistenciales, que fue la autoridad central que llegó con estas vacunas aquí a la región de Magallanes. Nosotros igual vamos haciendo ingreso al hospital a la espera también de conocer quiénes van a ser las primeras personas vacunadas aquí en el recinto, y vamos a ver finalmente quiénes van a ser las primeras personas vacunadas aquí en el recinto, y también esperar el punto de prensa de las autoridades para tener, por supuesto, más información respecto a lo que va a ser este proceso de vacunación aquí en la región de Magallanes.
Sí, Camila, estamos viendo ahí, te comparto la imagen de que estamos, porque tú estás un poquitito más distante, ya están bajando las cajas estas que se han hecho, Pascal, ya tan características, ¿cierto?, de color blanco, que seguramente llevan su etiqueta y que nos sirva para comentar las cifras también que tú nos decías. Es decir, hoy día el informe del MinSal es sumamente preocupante, nos deja muy al rojo. Que estamos en un punto de la pandemia en donde esta segunda ola tan preocupante que hemos hablado durante las últimas semanas, se ve aún más alarmante si es que no baja la cifra de nuevos contagios. Y para eso tenemos que seguir cuidándonos. Hay una cierta sensación de que hay personas que se han tomado con relajo esta noticia de las vacunas, que es una muy buena noticia, lo hemos dicho incansablemente, pero no por eso representa el fin de la pandemia, sino que el principio de lo que se espera sea el capítulo final, que sí o sí va a ser muy largo y que se puede extender por más de un año. Entonces, pese a que todos estamos cansados, porque finalmente a lo largo de todo el mundo, las medidas de confinamiento son agotadoras y nos tienen a todos muy cansados, pero tenemos que seguir cuidándonos porque es un acto de solidaridad finalmente con el resto de las personas para que esta infección no siga expandiéndose. Claro, uno pudiera pensar que ya empiezan a llegar las vacunas y se terminó la enfermedad y estamos muy lejos de eso. De hecho, han llegado algunas dosis que son muy marginales para el personal de la salud, por ejemplo. Seguramente van a seguir llegando más y a medida que los otros laboratorios también vayan dando a conocer, o sea, sean aprobados por los distintos organismos, seguramente vamos a tener incluso semanas donde tengamos mucha cantidad de vacunas llegando a nuestro país, pero eso está lejos del relajo. Exacto. Pero para seguir informando sobre este plan de vacunación, me gustaría mostrarte otra imagen. Vamos. Porque en Chile está muy bien preparado, ya lo decíamos, porque en pedidos anticipados de vacunas, según el porcentaje de la población, Chile está en un 6º lugar después de Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y Australia. O sea, en una muy buena posición frente a países realmente, frente a potencias mundiales, y tiene un porcentaje de la población muy alto cubierto con toda esta portafolio de vacunas que le hemos llamado, con distintos acuerdos con el dosis de la China Sinovac, dosis de la belga de Janssen, dependiente de Johnson & Johnson, dosis de Oxford AstraZeneca de Reino Unido y, por supuesto, la vacuna que hoy está llegando a distintos puntos del país, Pfizer-BioNTech. Pero esto no significa, e insistimos, que esté terminando la pandemia ni en nuestro país ni en otros puntos de todo el planeta. O sea, tenemos suscrito convenios no solamente con la que está llegando hoy, sino que con distintos laboratorios que van avanzando en sus fases y que seguramente en un futuro, esperamos muy cercanos, van a ser aprobados también por el ISP y van a llegar a nuestro país. Si uno ve la lámina que tú nos muestras, claro, de Chile para arriba son puros países del primer mundo, top de línea, incluso se sobrepone o sobrepasa Chile, Israel, Nueva Zelanda y bajito podría aparecer Japón también, Japón, por ejemplo. Entonces, estamos bien, pero no hay que confiarse. Exacto. Y esta confianza es en las vacunas, no en que la pandemia ha terminado. Y además hay otra información que queremos comentar. De hecho, una información que acaba de ser publicada en el New York Times respecto a esta nueva variante del coronavirus, a esta cepa encontrada en Reino Unido. Esta variante es, de hecho, más transmisible, esto según un estudio publicado por el Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina de Londres. Los investigadores advierten que la variante británica es tan contagiosa que pueden ser necesarias nuevas medidas de control, incluido el cierre de escuelas y universidades. El autor principal de este estudio dijo que el modelo también debía servir como una advertencia para otros países donde la variante ya se puede haber extendido. Recordemos que esta semana el ISP advirtió que no se ha presentado esta nueva variante en Chile o no han tenido los antecedentes aún, pero podría llegar eventualmente. El estudio compara una serie de modelos como predictores de datos sobre infecciones, hospitalizaciones y otras variables, y el análisis no encontró evidencia de que esta variante fuera más mortal
mortal que otras del COVID-19. Por lo tanto, se propagaría más rápido, pero eso no significaría que los enfermos o quienes se enfermen con COVID-19 vayan a desarrollar cuadros severos más complejos. Los investigadores estimaron que era un 56% más contagiosa. Recién nos decía el doctor Ugarte cuando se estaba vacunando, ya post-inoculación, digamos que su segunda dosis era por ahí por el 15 de enero, es decir... Con su carnet, tiene su carnet, recordatorio. Exactamente, hay que tener la segunda dosis. Sí o sí. Sí o sí. Eso es súper importante y eso es para varias vacunas. No existe quizás un laboratorio que esté investigando solo una dosis. La mayoría, Pascal, va a tener o va a necesitar 2 dosis. Así es, 2 dosis en tiempos distintos, porque ya conocemos el tiempo de Pfizer-BioNTech, que son 21 días entre una y otra dosis. En el caso de otras vacunas son 14 días, en otras 56 días. Va variando y eso va a depender, digamos, de la plataforma. Pero en el caso de lo que estábamos hablando, de esta preocupante cepa de Reino Unido, sin un despliegue de vacunas sustancial, advirtieron que los casos, las hospitalizaciones y las admisiones y muertes en 2021 pueden superar las del 2020. O sea, una información bastante dramática. Y también algo que recientemente fue publicado, en este caso en la revista Nature, también muy importante de ciencia, advierte que los datos han planteado sobre el cierre de las fronteras y la propagación del COVID-19 una información que quizás no nos imaginábamos. Y es que se estima que las restricciones de viaje funcionaron al principio de la pandemia, pero se volvieron con el tiempo menos efectivas, sobre todo a medida que los países de Europa se apresuraron a cerrar sus fronteras con Reino Unido. La investigación estimó el efecto de las restricciones de viajes internacionales sobre la propagación del COVID-19. ¿Qué nos ha dicho la evidencia según este estudio publicado por Nature, pero que se había hecho en otra publicación de Lancet? La prohibición de que las personas abandonaran Wuhan, donde comenzó la pandemia, ya lo recordamos, evitó que casi el 80% de las infecciones por SARS-CoV-2 se propagaran a países fuera de China, en las semanas que vinieron después de la pandemia. Pero un análisis publicado, del que estamos hablando ahora, señaló que sin reducciones en el movimiento, los viajeros internacionales en mayo habrían contribuido a más del 10% del total de casos de COVID en 102 países este mes. Pero en septiembre, la contribución de los viajeros internacionales al recuento de casos en la mayoría de los países se había reducido significativamente. Esto sugiere que las restricciones de viaje no se justificaron más adelante en la pandemia. Es un tema que hemos estado tocando en las últimas semanas. Sí. Es un tema polémico, porque aquí en Chile, por ejemplo, no están cerradas las fronteras para el exterior. Y hay muchos que han reclamado estando en la región metropolitana, por ejemplo, que estamos en fase 2, no poder viajar a otra comuna por estar en fase 2. Recordemos que los viajes interregionales se realizan de comunas en etapa 3 en adelante. Claro, podría parecer incongruente que yo no pueda ir, por ejemplo, por poner un ejemplo de Santiago a Papudo, pero pudiera ir a México, por ejemplo. Exacto, o a Brasil, o a Estados Unidos, que tienen alta tasa de contagio por COVID-19. Ahora, que dicen algunos expertos, y por eso es Pero polémico, lo que dice la evidencia... Claro, la evidencia dice una cosa y además, cuando tú regresas al país, tienes que venir con un PCR. Entonces, según algunos estudios, yo puedo detectar que tú traes el virus. Si yo me muevo interregionalmente no lo puedo detectar. Sí, por un lado habría más control, pero además lo que está diciendo la evidencia publicada recientemente es que no sirven o dejan de ser tan efectivos estos cierres de frontera, excepto en países altamente conectados o en regiones con baja transmisión que querían mantener el virus fuera de sus fronteras. Por eso la recomendación debiera ser evitar viajar a los países en donde la transmisión del virus es muy amplia. Exacto. Es el caso de Estados Unidos. Y que tiene mucha lógica además, o sea, evita ir a Estados Unidos, a Brasil, qué sé yo, pero quizás a un país con baja tasa como Uruguay no sería lo mismo. Eso es lo que en el fondo, Pascal... A Uruguay no se puede ir porque Uruguay cerró fronteras. Claro,
y además ha sido como un ejemplo. Cuidadoso, claro. Cuidadoso en la región, pero en el fondo la publicación dice eso. Que quizá, bueno, y estamos todos aprendiendo sobre la marcha, así como está tratando de mutar este virus, también la información va mutando permanentemente y vamos conociendo. O sea, pareciera imposible fabricar una vacuna en menos de un año cuando se demoraba una década antes, pero pareciera que el mundo se ha organizado de tal forma de tratar de darle dura pelea a esta pandemia. Y el desarrollo tecnológico nos ha dado ese ejemplo. Finalmente, esta vacuna, la Pfizer-BioNTech, el desarrollo de esta vacuna se llamaba velocidad de la luz. Lo que aún no alcanzan los físicos, lo alcanzaron los bioquímicos. Pero bueno, continuemos. Quiero que revisemos un mapa de nuestro continente. Pero antes, creo que tenemos que viajar, antes de América, a Punta Arenas, a Magallanes, porque ahí está la primera vacunada. Vamos, Camila. Vamos a contactar en cualquier momento con Camila, pero estamos ahí en el Hospital Clínico de Punta Arenas, en la región de Magallanes, una región, Pascal, que tú decías, había tenido algún veranito de San Juan, alguna ventana que lo reflejan un poco las cifras, porque la más golpeada en este informe, que es bien duro el día de hoy, es la región metropolitana, Biobío, que está con números rojos, la Araucanía, y se adjunta a los lagos, pero en Magallanes, Pascal, parece que ha habido una suerte de ventanita. Sí, en Magallanes, después de esta segunda ola que los golpeó bastante duro y los tuvo sometidos a una cuarentena y a medidas de restricción bastante ampliadas, ahora están respirando un poco más aliviados. Pero vamos a preguntarle a Camila Vargas qué es lo que se está viviendo en ese momento. Se ve ahí a la persona, como todos lo estaríamos, bastante nerviosa por recibir esta vacuna, expectación, nerviosismo, alegría, supongo también, Camila. Ahí sí. Bueno, nosotros nos encontramos acá en el hall, en el ingreso del Hospital Clínico de Magallanes. Estamos a la espera, ¿verdad?, donde va a ser el punto de prensa, pero como ustedes pueden ver en imágenes, ya hay una de las funcionarias que... Hay una funcionaria que ya que va a ser la primera persona, si no me equivoco, en vacunarse acá en la región de Magallanes con esta vacuna de Pfizer. El número que tenemos en este momento y que lo queremos reiterar serían 200 vacunas que llegaron acá a la región de Magallanes, por supuesto, y como ya señalábamos, vamos a ver qué más nos van a decir las autoridades, pero serían 200 vacunas que arribaron. Tenemos entendido que un vuelo ya está rumbo a Puerto Natales, precisamente. Porque yo sé que sí, tú estás un poquitito lejos. Que hay una funcionaria que le están preparando ya la... Sí, que están preparando la primera vacuna ya para esta funcionaria, que sería la primera persona, como ya lo decíamos, en vacunarse aquí en la región de Magallanes. Estamos a la espera de que ocurra esto, ¿verdad? Sería ella más otros dos funcionarios de acá del Hospital Clínico, que serían las primeras 3 personas en recibir esta vacuna. Y como les decíamos, nosotros estamos viendo igual la transmisión oficial, pero nosotros nos encontramos en otro sector de acá del Hospital Camila, Clínico, por supuesto, a la espera de lo que va a ser después el punto de prensa con las autoridades. Sí, disculpa que te interrumpa, pero es que veíamos, Pascal, ese movimiento que tú nos dijiste, porque también estamos aprendiendo, no se da como todas las vacunas. ¿Qué era ese movimiento de arriba a abajo o es como todas las vacunas? Yo, sinceramente, no conozco el detalle de las otras vacunas, pero sí lo que sé, que lo que hemos leído, que ese proceso es muy importante, el de girar 10 veces el vial sin agitarlo, porque dijimos en la mañana, no es una coctelera, sin agitarlo, sino girar el vial lentamente 10 veces y en 2 ocasiones, antes de introducir presión con la jeringa para poder diluir la vacuna y después también. Entonces ese es un procedimiento que claramente fueron preparados los equipos médicos que iban a recibir las vacunas para poder vacunar correctamente a todas las personas. ¿Cómo se llama el movimiento ese? No, el movimiento es girar. Girar nomás. El tema es que el vial, escuchaste vial y... Nosotros tenemos harto vial, otro vial, pero se le conoce el frasquito. El vial es el frasquito. Entonces, ahí la presión y luego, se diluye, se introduce suero
a una proporción, digamos que está el detalle, pero bueno, ahí están todos preparados. Y por eso se demora, porque todos vamos en este camino aprendiendo de a poquitito y ellos han estado capacitados y aquí no se puede perder ni una muestra. Comentábamos una polémica que se generó en México, de hecho, porque en México, obviamente que en todo el mundo, las primeras vacunaciones han sido de mucha expectación, de gran interés periodístico y de mucha cobertura, por lo que están todos los ojos atentos al detalle. Y pasó en México que se criticó la forma en que se vacunó a la primera persona. No le hizo todos los movimientos. No sé cuál fue el detalle de por qué se habría generado esta crítica, pero sí están diciendo que no fue vacunada correctamente, entonces imagínense. Por eso, todo este momento que se vive, como vemos todos muy expectantes y atentos a lo que va a pasar, es porque tiene que hacerse bien. Y si no se hace bien, la vacuna, si no se diluye correctamente, por ejemplo, no puede ser suministrada, ya que habría que desecharla. Se desperdiciaría una de esas vacunas. Y no tenemos margen para desperdiciar a esta altura nada, así que hay que Ni hacerlo. Chile ni el mundo. Pero ¿sabes qué, Pascal? Chile tiene una alta tradición en su forma de vacunar, en su base. Es decir, uno muchas veces es bien autoflagelante con su propio país, pero en términos de vacunas nosotros tenemos una rica tradición desde la polio en adelante. Por lo tanto, y nuestros equipos de salud, o sea, lo han demostrado en esta pandemia, están ultra, hiper capacitados. Así que ahí vamos a ver el momento en Punta Arenas preciso, Pascal, mira, como lo hemos llevado en Talcahuano, como lo hemos hecho en Temuco también, de funcionarios, fíjate que algunos han pasado de largo en el turno y esperaron para vacunarse. Destacar también que nuestros equipos regionales hicieron entrevistas previas a quienes iban a ser los primeros vacunados con esta vacuna de Pfizer-BioNTech. Y hablamos con una enfermera, Fernanda Ramírez, que nos comentaba la importancia para ella de vacunarse, que la emocionaba también porque así iba a poder volver a ver a su familia, algo que nosotros, quizás los que no tuvimos que alejarnos de ellos, no vivimos. Escuchemos los aplausos. No duele nada, sí, está el subsecretario de redes asistenciales también, ahí va a estar Camila en el punto de prensa que iba a dar un ratito más él. A ver, escuchemos un poquito del ambiente. Bueno, muchos no tuvieron cena de Navidad, no tuvieron apertura de regalo porque estaban trabajando en las distintas UCI y recién van a llegar después de almuerzo ya a su casa. Claro, son los salientes de turno que se han mandado 12 horas de corrido, han esperado un par de horas que llegue a región también esto para poder después desplazarse a su hogar. Es decir, la pega que ha hecho el personal de salud es tremenda. Sí, muy heroica y a la vez muy loable porque ellos han estado enfrentando la pandemia en primera persona. Ahí vemos a otra persona que está esperando ser vacunada en Magallanes y lo relevante es que ayer, por ejemplo, conversábamos, Flavia Cordela, nuestra compañera, conversó con Zulema Riquelme, que se transformó en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech aquí en Chile, y ella contaba todo lo que había vivido, también que se había tenido que alejar de su familia, que había recibido discriminación por parte de algunas personas por ser trabajadora de la salud y por el riesgo de contagio que eso implicaría de una manera bastante absurda, porque sabemos que ella está muchísimo más protegida. Y también conocimos la historia de otras personas que se vacunaron con este inoculante de Pfizer-BioNTech acá en Santiago y fue bastante emotivo para ellos. Había uno de los de los enfermeros que trabajaba ahí, comentaba que estaba muy cansado, pero que esto sentía que tenía que hacerlo y tomó la decisión unas pocas horas antes. Oye, Pascal, mira, han surgido muchas dudas por ese movimiento que yo no tenía idea, y yo creo que lo va a hacer ahí de nuevo. El de girar sin agitar. Porque 10 veces. Eso salía como en las instrucciones. Girar sin agitar. Y 10 veces y 2 veces. En 2 ocasiones, digamos, porque primero es para una suerte de mover el vial y luego, una vez que se introduce esta presión y además el suero para diluir, tiene que volver a hacer este movimiento de 10 veces de girar
sin agitar. Qué bonitas imágenes, porque si bien todos estamos de acuerdo en que esto no es la solución final, es la luz de esperanza de aquí en adelante. Nos vamos a ir entonces, Pascal, despidiendo ya en términos de todo lo que nos has entregado. Te agradecemos porque nos sirve, vamos aprendiendo a poquitito sobre todo lo que se nos viene por delante, porque nos vamos a tener que acostumbrar, ¿cierto?, de aquí en más a que lleguen muchísimas vacunas más. Tal cual. Y vamos a estar pendientes de todo lo que pase en relación a la pandemia y también a este plan de vacunación tan necesario no solo para nuestro país, sino que para todo el mundo. Juan Carlos. Pascal, muchísimas gracias, nos estamos reencontrando. Nos vemos. Ya, pues nosotros vamos